Em, entonces las preguntas no van a Lo que aparecer. hablábamos esta mañana, Sí. ¿no? Entonces, bueno, ¿ya estás grabando? ¿Qué es una zona de reserva campesina? Una zona de reserva campesina es un territorio rural compuesto por un grupo de veredas Ujú. que expresan espacialmente una comunidad campesina, digamos, extensa, eh, que está organizada fundamentalmente. Eso es una reserva campesina. Digamos, una comunidad campesina, organizada y con un territorio. Eso es una reserva campesina. Las reservas campesinas fueron reconocidas por la Ley 160 de 1994. No quiere decir que las reservas hayan empezado a existir en ese momento. Lo que eso implica es que el Estado las reconoce. Pudiéramos decir que ese tipo de territorios tiene una existencia histórica muy larga, entre nosotros, muy larga. Ha sido trabajada por sociólogos, por historiadores, inclusive por urbanistas. Pero lo particular es que desde principios del siglo pasado, del siglo XX, cuando hay una serie de confrontaciones entre campesinos y hacendados en torno a la tierra, el Estado de una u otra manera comienza a reconocer el derecho de los campesinos a un territorio. Y ese reconocimiento se expresa en el decreto 1110 de 1928. Ese decreto establece lo que se llaman colonias agrícolas. Y las colonias agrícolas, digamos, son como el antepasado del reconocimiento legal de las zonas de reserva campesina tal como están en la ley en este momento. Entonces son básicamente eso, es un reconocimiento de una territorialidad por parte del Estado. La característica que tiene la figura en la ley 160 del año 1994 es que fija la responsabilidad de agencias del Estado para atender las reservas campesinas a través de la gestión de lo que se han llamado los planes de desarrollo sostenible de las comunidades. Es decir, que las comunidades propongan al Estado una serie de iniciativas para ser financiadas por el Estado que les permitan afianzar su territorialidad, afianzar su economía, afianzar la construcción de su organización política, fundamentalmente. Campesinos que tienen una organización para interactuar con la sociedad y con el Estado. Esas son las reservas campesinas. Bien. ¿Por qué las leyes de reforma agraria no han sido efectivas en el sector campesino y en el sector de zonas de reserva campesina? Digamos que hay una trayectoria larga de la legislación sobre el tema de los campesinos. Hay muchas piezas jurídicas que de una u otra manera reconocen a los campesinos. Hay una vieja norma que es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1926 que al tocar el tema de los baldíos deja abierta la puerta para que a los campesinos se les asignen tierras baldías. Sin embargo, ha habido una resistencia sistemática desde la gran propiedad terrateniente para impedir que los campesinos tengan ese acceso a la tierra. ¿Por qué? Porque desde la gran propiedad se ha puesto en práctica un principio que es controlar la tierra para controlar la gente. Es decir, desde la gran propiedad siempre se ha dado una tendencia muy fuerte a evitar o a restringir el acceso de los campesinos a la tierra con un fin, que es el de que esos campesinos se vean obligados a trabajar para las haciendas. Es decir, se controla esa tierra para obligar a los campesinos a que trabajen para las haciendas. Es decir, la tendencia sostenida desde hace muchísimo tiempo, digamos que por lo menos desde la segunda mitad del siglo XIX, eso es muy claro, a comienzos del siglo XX, y en la República Liberal, digamos 1930, digamos se hace un pequeño esfuerzo, que lo representa la Ley 200 de 1936, como para normalizar el acceso a las tierras baldías y de esa manera pues abrir algún espacio a las tierras campesinas, pero eso desata unas resistencias muy fuertes hasta el punto que la violencia
que se inicia, digamos, en los años 40, es una expresión de esa voluntad de la gran propiedad de no permitir que el campesino tenga un arraigo, tenga una base económica para reproducirse, para tener una autonomía económica y consecuentemente una autonomía de carácter político. Entonces esa legislación que ha habido, incluyendo posteriormente la ley 135 de reforma agraria, la nueva ley de reforma agraria de 1994, la ley 160, aun cuando reconocen al campesino, la práctica misma de las políticas estatales hacia el sector agropecuario restringe sistemáticamente las posibilidades de desarrollo de la economía campesina por ese tema, porque restringir el acceso de los campesinos a la tierra los obliga a trabajar para las grandes empresas, ya sea para las grandes haciendas en un principio, para las plantaciones actualmente, en condiciones de precariedad laboral. Entonces, el proceso sistemático de oposición, por ejemplo, a estas reservas campesinas, representa fundamentalmente ese propósito de no permitir que ellos tengan unas condiciones de reproducción, de vida, que se puedan desarrollar como entes políticos. Es sistemáticamente esto, es decir, cómo mantener al campesino aplastado. Y contra las reservas campesinas, digamos, la descarga es mucho mayor, porque las reservas campesinas están reconociendo no solamente los procesos de territorialidad, sino los procesos de organización política campesina. Entonces, desde la gran propiedad, la expresión campesina y en particular la reserva campesina o otro tipo de territorios de carácter comunitario de las comunidades rurales, como son los resguardos, como son los territorios negros, siempre encuentran este tipo de oposición, porque el mayor deseo desde la gran propiedad es tener limitado al campesino. Entre más limitado está su posibilidad de acceso a la tierra, de realización económica, pues más favorable es para la gran empresa. ¿Y qué significa ese fenómeno de la colonización dentro del mismo territorio nacional? Bueno, la colonización significa varias cosas. En primer lugar, significa que el régimen de la propiedad territorial que se configura acá desde el periodo colonial y con mayor fuerza en la República, digamos, del siglo XIX en adelante, ese régimen ha establecido, por así decirlo, de manera gráfica, una especie de candado alrededor de las tierras, precisamente dentro de esa perspectiva, es decir, de impedir que la gente tenga acceso a la tierra, la gente del común. Entonces, ¿la colonización qué es? La colonización es la forma como los campesinos evaden ese candado, saltan por encima del candado y van a abrir las tierras baldías, pero precisamente saltando por encima de las trancas que les pone la gran propiedad. Es decir, la política de asignación de baldíos que ha tenido el Estado colombiano es supremamente restrictiva, porque es como mantener cercados a los campesinos para que ni puedan ampliar los territorios de su desarrollo, ni puedan salir del control de la gran propiedad. Es decir, es como mantenerlos controlados. Entonces uno ve así, por ejemplo, el caso de la economía cafetera. La economía cafetera está cercada, el pequeño campesino está cercado dentro de un ambiente que lo obliga a realizar su producción de acuerdo con la estructura económica y política del gremio. Es decir, la Federación de Cafeteros establece unas condiciones de control comercial, productivo e ideológico y tecnológico. Es decir, la Federación de Cafeteros, uno tiene que ser muy consciente al verla, que no solamente pues presta unos servicios, entre comillas, de facilitar la comercialización del café, sino que ejerce unas condiciones de subordinación sobre el pequeño productor campesino. El pequeño productor campesino está sujeto a la Federación de Cafeteros. Porque el sector gremial se opone a la conformación de las zonas de reserva campesina. ¿Dices el sector gremial cuál? ¿Los empresarios? Sí, los empresarios. Por lo que te explico, porque para los empresarios, el desarrollo de la agricultura colombiana es un desarrollo muy precario, que se ha sostenido fundamentalmente en gabelas recibidas desde el Estado. Es decir,
La expresión más evidente de eso la encontré yo en un estudio que hizo la Contraloría General de la República sobre lo que se llaman los fondos parafiscales, que son unos recursos que el Estado entrega a los gremios para que hagan acciones de desarrollo en su cultivo. Y resulta que esos recursos, que son recursos que se derivan de impuestos sobre la comercialización de esos cultivos, no son utilizados para el desarrollo del campo, ni para el desarrollo de la agricultura, ni para el desarrollo de esos cultivos específicos, sino que son apropiados por quienes dirigen los gremios. Es decir, la agricultura nuestra ha descansado fundamentalmente en extraer rentas y en extraer beneficios del Estado, a costa de unas condiciones muy precarias para los campesinos, para los pequeños productores. Entonces, para la generalidad de los gremios, mantener a los campesinos sujetos, mantenerlos, digamos, supremamente controlados en todo sentido, no solamente económico, sino también político, es una fuente de rentabilidad muy grande. Es decir, mantener esas condiciones de atraso que se mantienen en el campo, para ellos resulta rentable, ¿no? Inclusive pareciera absurdo, pero mantener un país sin vías, mantener un país con una electrificación precaria, mantener un país en condiciones de una precariedad muy grande en términos del desarrollo propiamente del mercado interno, resulta que eso le significa ganancias al sector gremial. Es decir, el atraso y el subdesarrollo del campo significa rentabilidad para el sector gremial. Digamos, es un sector gremial supremamente atrasado. Entonces, para ellos, que el campesino surja como un competidor, porque el campesino surgiría como un competidor con condiciones que tiene, pues, de ahorro en la medida en que utiliza la fuerza de trabajo familiar, es decir, las condiciones características del campesino, le resulta una competencia que no la aceptan los gremios, porque los gremios, digamos, prosperan gracias a esas condiciones de renta y a los subsidios que reciben del Estado. Entonces, para ellos, percibir al campesinado como un sector que tiene posibilidades de convertirse en una fuerza pujante, con acceso no solamente al mercado nacional, sino inclusive al mercado internacional, les resulta impensable. En el actual proceso de paz, ¿cuáles y cómo se están visibilizando las políticas que tienen que ser efectivas dentro de la creación dentro del reconocimiento de una zona de reserva campesina? Pues desafortunadamente, digamos, hay como por decirlo de una manera suave, una gran ambigüedad, porque el gobierno por una parte ha negociado, en el caso de La Habana, ha negociado una serie de acuerdos que implican precisamente esto que te estoy explicando, es decir, que al campesino se le abran vías para su desarrollo económico y social. Es decir, en la medida en que se obliga al Estado a asignar recursos para el desarrollo del campo, pues el campesino se va a potenciar. Entonces, por una parte, el gobierno acoge un poco a su pesar, acoge esos acuerdos, pero en la práctica no los pone en aplicación. Nosotros vemos que por una parte, por un lado, van los acuerdos logrados en La Habana en este momento, pero por otra va el plan de desarrollo y las propuestas de política agraria que tiene el gobierno. Es decir, esto lo que muestra precisamente es que el gobierno está sujeto a las presiones que ejercen los gremios sobre él. ¿Sí? Los gremios presionan al gobierno de tal manera que le impiden que los acuerdos tomen la vía de la consistencia. ¿Sí? El gobierno no es consistente con los acuerdos que ha firmado en La Habana. El gobierno firma esos acuerdos, pero por otro lado hace la política que le exigen los gremios. Y los gremios en eso son consistentes. Ellos no quieren que los campesinos se desarrollen y se está expresando esa voluntad en el plan de desarrollo. Un plan de desarrollo, por ejemplo, que cierra la posibilidad del acceso a la tierra para los campesinos. Un plan de desarrollo que cierra la posibilidad de que los baldíos se titulen a los campesinos como lo establecen la ley 135 del 61 y la ley 160 del 94. Eso lo establece la ley. Es más, eso lo establece la Constitución.
pero el gobierno está muy sujeto a las presiones de los gremios, el gobierno simplemente responde a las presiones de los gremios y se va por otro lado. Es decir, elude sus compromisos, tanto constitucionales, compromisos legales también, como los compromisos que se han establecido con la banca. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Clarísimo.